yo creo que la popularidad está muy bien, es como es la farlopa, es la popularidad, ¿no? Y la fama es otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que tú estás llegando a la popularidad y creo que en algunos casos me imagino que la fama te debe llenar bastante más que la popularidad, pero la popularidad te engancha seguramente más y te convierte en menos alguien, creo. Pero como cocainómano que soy, tengo bastante facilidad para reconocer lo que no tiene propuesta detrás. O sea, creo. No, eso puede ser. No, es personal. Puede ser vanidad. Sí, por supuesto que yo creo que hay una componente tremenda de vanidad, que querer salir para ser ese alguien famoso, ¿no? Bueno, y descubrir la cocaína. O sea, la popularidad que es la cocaína, yo creo que es muy difícil. Hay personas que sí pueden. Hay personas que entienden la diferencia entre lo nutritivo, lo sustantivo y lo que es un flash, ¿no? Y que además forma parte, o sea, digo, qué guay, ¿no? O sea, que la gente o que algo produzca esa especie de pico, ¿no? La cuestión es si luego hay cosas que nos importan más o no. No creo que sean... O sea, no chocan frontalmente, no, pero vamos a ver. Pero yo creo que hay gente que o sea, esto es una cuestión, esto sí que es totalmente de personas, o sea, no hay una generalización, no creo que pueda haber mucha. Pero yo, en mi contacto con gente que se ha convertido en popular o famosa, no conozco a nadie que está en la gloria que yo recuerde, sí veo cómo se va construyendo esa... Primero hay que, pues como te dice la cocaína, primero hay que querer tomársela, ¿eh? O sea, para ser popular hay que querer serlo. Es muy malo, creo, que te ocurra por casualidad y la gente no suele querer, no lo consigue. No venden cocaína a la puerta de los colegios disfrazado con caramelos, ¿no? No, hay que comprarla. Hay que comprarla, sí, eso siempre decía mi madre. No, yo es que me echaron... Te echaron nada nunca, en tal caso. Vamos, no sé, o sea, sí, la burundanga famosa que tampoco sé quién, o sea, dónde se compra, porque yo quiero tomármela yo. Además, voy a poner salidísimo y tal. No, me hace mucha gracia. Mucha gracia cómo hemos... O sea, si yo tuviera que definirte con una virtud, que ya te lo dije en privado y ahora te lo digo en lo poco público que tenga esto, mucho o poco, la virtud que tienes o que identifico en ti es la verdad. ¿No? Es decir, que la sinceridad o la verdad. La sinceridad. Bueno, la verdad, todo deriva de la verdad, pero la sinceridad es un sacrificio, es algo sagrado. Es decir, aquello que es sagrado es aquello que merece la pena sacrificio. Y tú, alrededor de la sinceridad con el otro, perezca el mundo, yo te voy a decir, voy a ser sincero contigo. Para mi desgracia. Sí, no, claro, porque un don es un sacrificio. Es decir, tú habrás salido 200 veces de una reunión, de un encuentro, diciendo, pero me cago en 10. ¿Para qué he dicho? No te puedes callar la puta boca. Sí. Y yo eso también lo detecto en el libro. Y por cierto, esto es una conversación que vamos a tener alegremente, sin presentarnos, no hacemos nada, simplemente hablamos y ya está, ¿no? Pregunto, es que no sé cómo funciona el formato, o sea, es ignorancia. No, te estoy preguntando, no sé si hemos empezado. Rayos, perdón, ¿eh? Entonces el libro, yo creo que tiene un ejercicio, además porque tienes un disclaimer justo antes, en donde dices una cosa que yo siempre he compartido. Contigo me pasa una cosa muy parecida con otra gente, con maestros tal, que decís cosas que a mí se me quedan, ¿no? Entonces escribes una frase que yo la he dicho 1000 veces internamente, que es: las mentiras cuentan tanto como la verdad. Es Total, decir, pues sí. O sea, cuando tú ves, tú haces como una pequeña advertencia al inicio del libro, y dices, bueno, en esta reconstrucción de los hechos, la memoria parte de que voy a estar contando mentiras, incluso a mí mismo, sin ser consciente. Pero lo llamativo es que tú, incluso en ese ejercicio de sinceridad, quieres poner sobre aviso al lector y decirle, ojo, cuidado, porque no todo lo que vas a leer va a ser verdad. A ver, es que que es un libro que es de esa cosa que se llama la autoficción, la literatura del yo, o lo que uno quiera llamarlo, es un libro que está muy basado en mi vida, en una trayectoria vital, en una educación sentimental, etcétera, etcétera. Entonces, por razones de pudor más que otra cosa, no quiero que se crea que es solo auto y no ficción. O sea, hay un montón de ficción. Ahora, dicho esto,
Yo creo que uno escribe para contar algo, para contar una historia. Yo aquí tengo unas cuantas historias que creo que son comunes a la gente. O sea, la infidelidad, el desamor, la enfermedad, la muerte, la paternidad, el no sé qué, no sé cuántos. Entonces, algunas... Hay una que no has contado. Bueno, hay muchas que no he contado. No. Fíjate lo que hace el lenguaje. Hastío, No, espera. Has dicho infidelidad, desamor... Desamor, la enfermedad, la muerte, la paternidad... Y el amor. Y el amor, por supuesto, es que todo se basa, bueno, a eso voy. Todo esto se basa en una, que también lo digo, es que para tener algo, para perder algo hay que haber tenido. Ese es el primer asunto. Una cosa por la otra. Una cosa por la otra. Entonces, lo que quiero es que en estos 6 capítulos que le he puesto al libro, cada uno tenga un tema esencial, ¿vale? Hay capítulos que están completamente inventados, no son de mi vida, no lo son, o sea, no pertenecen a mí, son de anécdotas de gente, cosas que han pasado sueltas en otros mundos, pero no está contado de forma que se entienda. Dicho esto, creo que la parte más importante de la ficción es la capacidad de sintetizar cosas que son universales a todos y contárnoslas. Y eso es lo que yo creo. ¿De qué va el libro? Que yo no veo de qué va el libro. ¿De qué va el libro? El libro va de la pérdida. ¿Pero de qué? El libro va de perder el amor, de cómo se olvida el amor. O sea, sí. Vale, pero fíjate que... Es un libro de amor, es un libro de amor. ¿Es un libro de amor? Amigo. Es un libro de amor, sí. Es un libro, o sea, perdona, o sea, ahora déjame a mí, como lector del libro, que te diga, venga. Mira, macho, el libro va sobre el amor masculino. Sí. Que es un punto de vista singular sobre el amor que no es el femenino. Bueno. Es que no lo es. Pero es que ya sé que no es el amor femenino. Yo es que además soy un hombre y cuento lo que me toca a mí. No puedo Por eso creo que la propuesta tiene un valor específico en un mundo donde, por alguna razón, los hombres no dialogan en sus propios términos con la idea del amor. Claro, tú ya lo has dicho, no, es sobre la pérdida. Y tú, bueno, sí, sobre la pérdida, pero es sobre amar. Sí. Sobre cómo un hombre mantiene el corazón abierto. Sí. Y entonces es muy jodido. ¿Por qué? Porque en la literatura, no sé cómo ni por qué, ha habido una parte de la negación de eso, que es el deseo, que es... No digo que se haya negado, perdón. No, es mentira. Perdón, mentira, no. Acabo de pronunciar un eslogan. No, en la literatura no se ha negado nada. Pero es verdad que los hombres necesitamos historias. Yo me he sentido muy identificado. Lo he leído a pachas con mi mujer. Nos ha gustado a ambos. Y los dos leemos muy rápido. Y nos ha gustado mucho a ambos. Porque además ha habido un punto de encuentro sobre determinados momentos. Tu madre... o sea, hay como destellos muy claros de cosas que los dos vemos. Pero te pongo un ejemplo muy... Porque estaba pensando, ¿de qué manera se le explico esto? En el primer capítulo hablas del proceso de enamoramiento masculino. Sí. Que es gritando contra las olas, ¿no? Que es esa voz interior, apasionada, grandilocuente, enfermiza, cursi, inmortal, problemática, sí. Cursi, inmortal, o sea, el delirio. El puto delirio. Bueno, pero es que yo lo he vivido. Y creo que cada hombre... Todo el mundo lo ha vivido. Espera, la mujer... También. Sí, pero diferente. Ya, porque, no sé. O sea, sí, pero yo creo que buscamos cosas diferentes. ¿Tu mujer qué ha dicho? ¿No se ha visto reconocida en ese marasmo? Nos impacta de manera diferente. Puede ser. Ella se casó con el hombre que más amaba en su vida. O sea, y luego se divorció y luego se casó contigo. Sí. No, pero yo creo que la mujer ama una bestia en etapa de potencia y nosotros cuando amamos de esa manera loca, amamos un objeto perfecto que es perfecto tal y como es. Bueno, es una idealización. O sea, proyectamos que te cagas. O sea, ese es el... Sí, pero en la mujer siempre creo, evidentemente hablando en media y con arquetipos y con reducciones culturales, en el amor de la mujer hay algo de le cambiaré. Y en el amor del hombre he encontrado a la diosa y es perfecta. El fetiche, ¿no? Pero eso es una simplificación muy grande. No te jode, claro, ¿no? Si bueno, no ya, coño, pero te decir esta historia de ya le cambiaré. Es verdad que hay muchas... O sea, yo, en mi experiencia, que es limitada...
¿Por amor? Yo he cambiado por amor. He cambiado por amor. Pues no sé si es por amor, porque primero yo me considero una persona lo bastante introspectiva e inteligente como para aceptar que las cosas que hago no están bien en un momento dado, que las puedo cambiar. Entonces yo creo que yo sí he cambiado mucho a lo largo de mi vida queriendo cambiar. ¿Me ha cambiado alguien? Hombre, todo lo que me toca, todos los estímulos te dan lecciones o aprendizajes o pistas de por dónde tienes que cambiar. La gente no vivimos solos, o sea, no somos una isla en medio del océano Pacífico, ¿sabes? La que no aparece más que un barco cada 16 años, no es así, ¿no? Entonces, yo creo que he cambiado, claro que sí. ¿Me han cambiado las mujeres? Pues igual que me han cambiado los hombres, tío. Me han cambiado mis amigos y mis hijos. Sí, tus hijas. Sí. Yo tengo un hijo también, tengo hijas e hijo. Pero me han cambiado todos ellos. Y luego me he cambiado yo porque leo y observo y escucho y miro, y entonces he ido. Yo personalmente he hecho un esfuerzo grande de las cosas que no me gustan ir modificándolas a medida de lo posible. No me he encontrado con una mujer que me dijera no me gusta cómo eres, te voy a cambiar, excepto mi exmujer, que lo intentó bastante, pero ahora por eso es exmujer y no mujer. Entonces, ahora que me cambió yo también, por supuesto que me cambió, y tenía cosas que tenía razón, por supuesto. Si tú tuvieras que expresar en qué, o sea, digo, dentro de las 6 historias de relatos sobre el amor que realizas y que tienen una virtud también muy esencial, que es plantearte el cambio a través de las edades del hombre, ¿tú podrías decirme qué matices o colores ves diferente entre los 20, los 30, los 40, los 50? Naturalmente que sí. Bueno, yo creo que hay una constante en la vida. Voy a ponerlo de otra forma. Ahora hay una discusión por ahí que dice la gente es que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Yo estoy en completo desacuerdo. Se aprende mucho más de los aciertos porque puedes repetir. O sea, lo que haces bien es mejor que lo hagas muchas veces, lo que haces mal es mejor que dejes de hacerlo inmediatamente y hagas otra cosa. Eso es la inteligencia. Es verdad que los varones, tropezamos 3 veces en la misma piedra, y las mujeres quizás solo 2 y tal y cual. Entonces, claro que hay un paso. ¿Cuál es el paso fundamental? ¿Cómo lidias con las constantes? O sea, todo lo que yo cuento aquí lo podía contar alguien hace 2000 años. Sí, claro. Todo el mundo. Me ha engañado mi mujer, se ha muerto mi padre, me ha nacido mi hija y se me ha roto el corazón porque no sé qué. O sea, cosas que son... O sea, no hay ninguna evolución. En lo emocional, cero o muy poca. La gente siente lo mismo ahora que sentía hace 500 años seguro. Sí, pero tú... Entonces, pero en cambio, yo en mi propia existencia, que son los 80 años que me toca, yo y tú y todo el mundo... ¿Sí? Van a tener que pasar por las mismas cosas. ¿Cuál es la lección? La lección es cómo te llevas frente a la pérdida y frente a la desgracia y frente a la victoria. Eso que decía Rudyard Kipling en el poema ese, ¿no? Si puedes tratar el éxito y la derrota como 2 mentirosos disfrazados. Bueno, pues entonces, si tú eres capaz de tratarte a ti mismo como o sea, la pérdida es la misma, pero tú no eres el mismo frente a la pérdida, ni frente al amor, ¿eh? O sea, como todo en la vida, vas limando las asperezas y tal y cual. Evidentemente, mi primer amor de 20 años, que estaba todo lleno de aristas y de pinchos y de trampas mortales y de subidas en el cielo hasta la estratosfera y de bajadas ahí tal y cual, la parte emocional quizás con 50 y pico la tengo un poco más limitada. Pero lo que sí he aprendido es que cuando vienen mal dadas ya no me tomo a mí mismo como me tomaba cuando tenía 20 años y me creía que se acababa el mundo y que me tenía que morir. O sea, yo realmente, cuando esa historia que cuento, que se parece mucho, no es la verdad, pero se parece bastante a una novia que yo tuve con 20 y pico años, que fue todo, o sea, bueno, pues eso, como estar enfermo de verdad, ¿no? Entonces ese desamor ya de esa forma no lo he vuelto a sentir. Gracias a Dios, he aprendido. Esa es la evolución. ¿Y el amor? Sin embargo, en el amor yo creo que, vamos a ver, yo aquí hablo de cosas... Hay varios amores, ¿vale? Yo empecé hablando de este libro del enamoramiento. Esa era la primera idea. Entonces yo me he enamorado unas cuantas veces y para mi sorpresa siempre es igual de fuerte o casi igual de fuerte. Y eso está muy bien. También es verdad que yo lo busco, o sea, yo deseo estar enamorado. Luego está el amor, el otro amor, es que hay muchos amores, ¿eh? Entonces, es que luego me gustaría detenerme en esa primera parte de el deseo. Es que el deseo y el enamoramiento no son lo mismo, pero bueno. No, evidentemente. ¿Qué es el deseo para ti? El deseo tiene mucho más que ver con el cuerpo, con la pulsión y con una especie de ganas de poseer y de apropiarte de alguien. O sea, el deseo es como... No creo que tenga que ver con el control. Por lo menos para mí, yo estoy hablando de lo que es mi deseo, ¿vale? Mi deseo consiste en llenar a alguien y llenarme yo. Ese es un poco el asunto. O sea, ocupar mucho espacio.
En cambio, el enamoramiento no es exactamente... Espera. Vamos a hablar del deseo. ¿Y esa emoción de dónde nace normalmente? Tengo ni la más puta idea. Yo, mi idea es que nace... el niño nace y desea que su madre esté. Siente miedo, quiere, desea, ¿no? En ese espacio, hasta que ve culminada la completitud, desea. Y por eso es tan arrebatador, por eso es tan dominante de tu logos, porque es una necesidad de encontrarte, yo creo que lo has dicho muy bien, de encontrarte, de encajar con un otro. Y puede ser momentáneo, puede ser una persona, un rasgo, lo explicas bien en la historia de Argentina, ¿no? Puede ser hasta un hombre. Sí, claro, pues, deseo que me miren, deseo que me reconozcan, deseo el chico este italiano, no, joder. Mateo, sí, Mateo. Argentino. Italiano, bueno. Italiano. Italiano, ¿no? Sí. Donde tú dices, no había sexo, pero nos llevábamos tan bien que deseábamos. En la amistad masculina, yo creo que a veces es fácilmente malinterpretable en términos homoeróticos porque hay mucha necesidad de verte completado. Eso que se llama el bromance, ¿no? Que es una cosa que cuando pasa es una cosa fantástica. Además, claro, nosotros tenemos un amigo que tú conoces, Jacobo Vergareche. No sé por qué le das con... Porque Jacobo tiene una cosa que me encanta. Él tiene cada año elige un amigo nuevo que se llama The Man of the Year, ¿no? Que entonces es el hombre del año con el que crea un vínculo tremendo. Luego es muy jodido porque luego te deja tirado y tal, y dejas de ser el Man of the Year, pero lo hace muy bien. Entonces, él cultiva mucho esa cosa de repente crear una ligazón tremenda de amistad, generalmente masculina, no siempre, ¿eh? Pero generalmente masculina tal y cual. Y eso, cuando ocurre, es una cosa maravillosa. Yo recuerdo mis primeras amistades fuertes desde los 14, 15 años de la independencia, ¿no? Cuando rompes el vínculo, ya dejas de ser solo un hijo para empezar a ser una persona tal y cual, ¿no? Entonces yo lo recuerdo como maravilloso. Pero lo veo en mis hijos, que es una cosa que digo, ostras, o sea, mírales, o sea, de repente esos amigos se han convertido en un universo mucho más grande del que yo soy ahora mismo. Lo he sido, porque había un momento en que yo era la persona de referencia y tal, y ahora de repente tienen esa cosa, ¿no? Cuando empiezan a decir, es que no sé quién opina, es que alguien dice, es que voy a hacer no sé qué, eso es una cosa increíble, ¿no? Y eso es un enamoramiento de libro. Otra cosa es que luego quieran follar, o tal, que no creo. Pero por eso para mí es muy interesante esto, que es la distancia entre el deseo y la eyaculación, ¿no? Y todos esos pasos intermedios, y cómo a veces es como, joder, si en la parte del deseo, del encuentro, luego hay una parte que es el flirteo, ¿no? Que es esa seducción. La seducción, ya. Claro, porque ahí es cuando, ya no es solo deseo, es que quiero que haya un encuentro. Es decir, hay un encuentro que igual nunca se va a producir, porque el flirteo y la seducción, lo que parten de la base es que ninguno vamos a... O sea, flirteas, en principio, las normas de la galantería o de la seducción basada en el flirteo o en el tonteo, vienen a decir que en realidad el flirteo solo se puede producir entre personas que jamás van a reconocerse como amantes. Es decir, que es que tú... No, luego ya está la seducción que acaba en... O sea, ¿tú crees que Casanova en realidad se acostó con todas las mujeres? Yo creo que no. Yo creo no. No, yo creo tampoco. ¿La seducía? La seducía lo intentaba por lo menos. En el mito de Don Juan, que hay muchas versiones de Don Juan, muchas, a mí me parece fascinante, pero a mí la que más me gusta es, lo digo en el libro también, es la de una ópera que es Don Giovanni de Mozart, ¿no? Entonces Don Giovanni... Chloe, ¿no? ¿Qué? ¿Chloe? No. Ah, ¿en qué capítulo? Sí, en Chloe. Sí. Entonces, en este Don Giovanni tiene un libreto muy bueno que está escrito por los italianos, que es muy divertido y le da un poco la vuelta al mito. Entonces, Don Giovanni, yo es que tuve una época de Don Giovanni enloquecido con unos amigos. Entonces, ¿pero en qué sentido le da la vuelta? A la vuelta, déjame que te lo explique. Perdón. Vale. Don Giovanni, o sea que hay varias historias en el mundo de Don Juan, ¿vale? Don Juan es el signo del destino, ¿no? Que es, tiene el convidado de piedra, que es el convidado al que él ha matado, que viene a llevarse al infierno por sus pecados, tal y cual. Pero en la de Don Giovanni, yo no soy un especialista del mito de Don Juan, pero me imagino que en otras más, se habla mucho de cuál es su técnica de seducción. Don Giovanni en esa ópera es un violador, es lo que es, ¿vale? Es un cabrón que, sin embargo, una vez se enamora. Es un vampiro. Es un vampiro. Es Drácula. Sí, entonces él tiene una historia que... He cruzado océanos de tiempo
y de repente me detengo. Bueno, eso no sé lo que es, pero... Drácula de Bram Stoker, cuando de repente un vampiro, que es Don Giovanni, que es Don Juan, toda la literatura expresa que es la capacidad para seducir y manipular. Y de repente hay una mujer Es la que le puede parar. Bueno, en el caso de este hay un área maravillosa que yo recomiendo a todo el mundo que se llama Madamina el catálogo de Cuesto, que es señorita, este es el catálogo, que es con cuántas ha ligado. Entonces cuenta por país, ¿no? Entonces es en Italia 940, así que, y en España, que es donde él trabaja, en España ya son más de 1003. Entonces, claro, todo el mundo sabe que no ha seducido a 1003, son con las que ha hecho el Canelo. O sea, muchas son quienes ha hecho un guiño en la misa, no ha violado a 1003 tías, ni a 2000, ni no sé qué, ni tiene esa cosa, no es Julio Iglesias, evidentemente, ¿no? Pero claramente cuenta otra cosa, la que le miró y le guiñó el ojo, ya está. O sea, check, marca. Sí, sí. Pero ¿y por qué? ¿Qué crees que...? ¿Cuál es el...? Claro, yo por ejemplo... Ese rasgo característico del manipulador y del narcisista, que es el vampiro, sí, que es en la literatura, en los cuentos tradicionales está todo el ser humano. Porque son los cuentos que las hijas reciben de los padres y de las madres. El hombre del saco, Barba Azul, el fantoche. O sea, es una manera de exorcizar. Claro que Barba Azul existió. Sí. Claro que existió el hombre del saco. Sacamantecas. Y claro que existe Casanova, y claro que existe Don Juan, y claro que existe el seductor. En serie, sí. En serie. Que tiene partes de verdad y tiene partes de mentira. Bueno, hay un complejo psicológico, un tal, que es el complejo de Don Juan, ¿no? Yo tengo un poco de eso en parte. ¿Y yo? Tú creo que también, pero... No sé, tío, porque como tú has alcanzado esa cosa que se llama... Yo te digo una cosa, respecto a la seducción, hay un tema que es que tiene que costar. A la gente que le entra gratis, los muy famosos, por ejemplo, ya no lo tienen otra cosa distinta. Yo creo que a ti ya te está pasando eso, es terrible, pero... Yo creo que recordar que a mí me han entrado pues 5 o 6 veces en mi vida, ¿sabes? Por supuesto les ha salido bien, todas las veces. Pero claro, yo conozco algunos que su vida ya consiste en que no tiene que hacer nada. O sea, ¿sabes? Ya son seductores porque sí, por defecto, ¿no? Entonces esos no cuentan, ¿no? Tú ya no cuentas. Joder, ¿por sí, qué? O sea... Porque tú ya te entraron unas viejas decrépitas en la puerta del Ateneo, ¿lo vi yo? O sea, pero, que tío, pegando nonagenarias, eso es cierto, pero ahí estaban, tío. O sea, ya no tiene ningún mérito. Tiene mucho mérito el haber llegado hasta ahí. Tienes que mantenerte. Y luego tienes que mantener el personaje, que no es tan sencillo, ¿eh? O sea... Bueno, pero tú sabes que yo he construido un personaje que me obliga... Sí, yo ya sé cuál es tu métier. ¿A qué me obliga? Te obliga a ser Pedro Herrero on camera fuera, o sea, no puedes defraudar. Hombre, por supuesto, todo el mundo... O sea, cuando tú te creas un personaje que te supera porque se ha convertido en una cosa pública, tu personalidad, tus personalidades... La máscara esa de bronce que te pones la tienes que ir puesta mucho más tiempo. Yo me la puedo quitar. Y un día puedo ser uno que escribe, y otro día soy un empresario, y otro día soy papá de no sé qué, no sé cuántos, pero todas son naturales. Pero no tengo ninguna cara a la galería, que me encantaría, ¿eh? O sea, me encantaría ser una temporada, me encantaría ser famoso. Y ver qué pasa. ¿No? No, en general creo que da igual. ¿Pero no te gustaría ser como el típico escritor? Hombre, ahora me encantaría porque acabo de escribir un libro, pero yo pienso que yo no soy un escritor, soy un fulano que ha escrito un libro, ¿sabes? Que es otra cosa. Citando a otro... No, esto es Alberto, a mí. ¿no? Aquí Alberto. Alberto dice otra cosa que yo le pongo más en el libro, que dice que es que hoy cualquiera escribe un libro. Luego él es muy crítico porque, claro, la gente como yo que escribe un libro porque somos amigos de una editora, porque no sé cuántos y que somos así como medio pijos y tal, ¿no? Sí. Eso lo lleva muy mal. Cosa que es una chorrada porque todos los escritores siempre son medio pijos, pero bueno. Entonces, yo me gustaría ser un escritor famoso, me encantaría. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Que es una estética? No, porque es una experiencia, porque yo quiero hacer cosas que no he hecho nunca y esto es una nueva. Y luego porque como lo veo, yo tengo un montón de amigos que se dedican a estas cosas y digo, pues mola, es divertido. Creo que la experiencia, o sea, está muy mal pasar por el mundo pudiendo tener experiencias y no tenerlas. De lo único que te arrepientes en la vida es de lo que no has hecho, ¿no? Vamos, de lo que deberías arrepentirte de verdad. Y coño, si tienes a tu alcance hacer algo, joder,
es una obligación divina utilizar lo que tienes. Fíjate cómo el lenguaje expresa mucho, es una obligación divina, ¿no? Es algo a lo que no le puedo decir que no. No deberías decirle que no. No deberías negártelo. Porque te va a pesar el día de mañana. La pregunta es, ¿por qué en una sociedad del bienestar, entre comillas, material como esta, la gente no le dice que sí más veces a este tipo de cosas? Yo creo que la gente está peleándose todo el rato por hacer cosas. Vamos a ver, yo creo que hay dos tipos de personas, ¿eh? O sea, yo tengo muy poca fe en la variedad del ser humano. Creo que hay dos grandes categorías. La gente que hace cosas y la gente que no las hace, ¿no? No depende de la voluntad, depende de algo que yo no sé qué es. Pero hay gente que tiene la pulsión de hacer y no lo puede dejar. O sea, es inútil. Los puedes meter en una cabina de teléfonos cerrados con un candado y hacen algo. Y hay otros que están más contentos siendo espectadores o lo que sea, o tienen un nivel de agencia y de crear cosas mucho menor, ¿no? O sea, mucha menor pulsión. Entonces, las dos están bien, son lo que son, pero al que le toca hacer, quiere hacer. Entonces, la sociedad se divide, sigue estando muy dividida en eso, y los que hacen se han encontrado con unos altavoces muy potentes, porque antes hacer era muy jodido, puedes hacerlo con tu barrio, tu pueblo, puedes hacer Savonarola y quemar a todo el mundo y hacer una ciudad, pero ahora, ¿sabes? Tienes 3 cámaras en un estudio enano y tú puedes ser famoso, ¿no? O sea, los tiempos nos llevan hacia la nichificación de la fama, si quieres, ¿no? Es muy fácil ser famoso en un nicho muy pequeño. Y entonces la gente lo quiere, no hay más. Antes era imposible, ahora no. Claro, pero entonces es un pequeño pueblo. Es ser famoso en un pequeño pueblo. Esto le llaman microinfluencers. Bueno, no lo sabes. Como te la gana, sí, pero que es ser muy relevante para 1000 personas. Pues es que eso bueno, pues es que eso llena. Primero, el que lo es tiene que querer serlo, ¿eh? Que no es tan así. O sea, no todo el mundo quiere ser famoso para 1000 personas, ni para 500, ni para 100. Sí. O sea, hay gente que evidentemente los que se meten en ese barco querrán ser famosos para 1000, luego 10.000, luego 100.000, luego 1.000.000, llegarán hasta donde lleguen. Pero el objetivo es el mismo. Ahora, que haya más herramientas para hacerlo, claramente. Ahora, no sé, la tele ahora hay tropecientas teles y hay infinitas teles en realidad, ¿no? Si te paras a pensarlo. Hace 40 años no, había una, por lo tanto había muy pocos famosos. Ahora hay un montón. Me planteo si lo que estás hablando sobre la pulsión sagrada de la creación o divina o el impulso, el medium, ¿no? ¿Tú lo ves en el libro que has creado? Lo veo, vamos a ver, yo no... ¿En la portada? La portada no la he diseñado yo, está diseñada por un diseñador de portadas profesional que me ha hecho unas cuantas propuestas. Yo tenía una idea completamente distinta, pero tengo que decir que a mí esta me gusta mucho, tal y como está. ¿Sabes lo que lleva en la portada, no? Lleva un corazón flamígero. ¿Qué es el de? El de el Sagrado Corazón de Jesús, vale. Está claro. Sí, yo no soy una persona... Os he querido tanto, no es una combinación como muy llamativa. Bueno, está pensado... Digo, las gotas de sangre, la corona de espino... No está, es que, vamos a ver, vamos a buscarle una explicación filosófica, si quieres, a esto, o estética. Os he querido tanto. Bueno, tío, es que el amor que yo cuento aquí tiene mucho de corazón sangrante, o sea, el ¿Sí, amor... no? Por supuesto, tío, el mío y el de todo el mundo. O sea, yo no creo que haya los amores duros... Los del enamoramiento romántico, ¿sí? Tienen por igual de dolor que de placer. Dolor y gloria. Placer. No gloria, placer. Claro, para mí el placer y la gloria, o sea, el placer de la masturbación no es el mismo que el placer digo de la gloria. Del amor, sí, el placer de montar en moto, generalmente hay que evitar el dolor, ¿sabes? Pero en el amor vienen juntos, porque el desamor viene ahí, o sea, hay desamor. Sí. O sea, hay una circularidad en amar, ¿no? Es cuando tú amas y amas con fuerza, sabes que te viene una leche de espanto porque es inevitable. Bueno, porque además tienes una cosa que vuelvo a decir. Yo creo que hay un tema importante que es para haber tenido hay que tener, ¿vale? Entonces, el dolor del haber tenido y echarlo de menos es igual de grande, ¿cómo se llama eso? Está en proporción a la intensidad de lo que ha ocurrido antes. Entonces, el desamor es igual de chungo que el amor, igual de potente o casi, ¿no? O más. Claro, ¿sabes? Entonces, os he querido tanto, podría ser, ¿me habéis dolido tanto? No, porque no creo que tal. Primero, yo creo que la bondad que tenemos los seres humanos, y además creo que lo digo ahí, es que somos buenos de forma crónica. O sea, estamos orientados al bien. Estamos orientados al bien.
Entonces, almacenamos lo bueno. Por eso la gente... Bueno, por eso te olvidas de que tu abuelo era un hijo de puta, ¿no? Si tu abuelo es un hijo el tuyo, seguramente no sería, el mío tampoco, ¿no? Pero, bueno, pero yo que sí, pues mis abuelos eran buena gente. Pero aunque fueran mala gente, que no lo sé, el recuerdo que dejan es el bueno. La mayoría de la gente cuando se muere... ¿Por qué se escriben esas cosas maravillosas sobre los muertos? Primero porque es lo razonable, ¿no? No poner a caldo a uno que no está para contestar. Pero la realidad es que cuando pasan 20 años, incluso tu tía, que era una rata de alcantarilla, la recuerdas por las cosas mejores que te ha hecho. Es como estamos diseñados. O sea, los hombres, que yo creo que somos robots y no tenemos ningún tipo de libre albedrío ni nada por el estilo, estamos programados para quedarnos con eso, porque si no sería insoportable además. Yo digo, respetando que cada uno tenga la concepción... O sea, que no se basa para mí... El contacto con esos elementos con los que estás dialogando no se basan en tener razón. No, a ver, te voy a llevar la contraria. Claro, mira, tú dale, tú esto no va así, ¿no? Yo sí creo que el libre albedrío existe yo también, pero es muy limitado, ¿eh? O sea, yo creo que hay... Sí, o sea, intermediado por millones de experiencias, pero vamos, o sea, lo que me parece un error es la visión atomizada moderna de que el hombre es libre ante una determinada decisión. No, la vida es un continuo, se va expresando y se va desplegando, y de la emanación de lo que vas viendo alrededor, o sea, las propias historias, cómo tratas a esas mujeres y a su recuerdo. Podría ser un libro de resentimiento. Pero no lo es, porque yo es que a esa gente quiero decir... Lo que te quiero decir con eso es que cuando pasa el desamor me queda el amor. Daño con daño. Uno podría devolver dolor con daño. Y entonces sería un resentido y viviría constantemente en el pasado, ¿no? Yo creo que la única manera de superar el pasado es precisamente orientarse hacia el bien, o dejar que el bien que uno tiene dentro orientado se vaya expresando, recordando mejor a tu abuelo de lo que era. Digo, ya estás viviendo... Ya no estás capturado por los fantasmas del pasado. No te pueden hacer daño, no te pueden destruir. No, son fantasmas, se acabó. Piensa bien de ellos. Precisamente el trauma clásico, al que el cuerpo reacciona quedándose en ese pasado, que se nos sigue dando miedo como niños, se basa en que tu cabeza le dice a tu cuerpo que sigues en ese pasado. Entonces, a mí me llama mucha la atención porque cuando alguien se abre a hablar del amor, ¿cuáles son los dos errores típicos? Son dos senderos típicos que puede querer cometer. Yo soy el gallo, yo vine aquí a imponer mi ley y le enseñé a estas niñas cómo amar. Sí. ¿Hay alguna historia de esas? No. Ninguna. No tengo nada. Es que no creo que sea. Pero igual es otro camino según tú. El aprendizaje. Bueno. El exponer lo que el otro, o la otra en este caso, te ha dado en el camino de la pequeña muerte. Y que implica el dolor, implica la renuncia, implica el aprendizaje, implica ir dejando atrás a tu propio ser. Y se ve muy claramente. El Juan de Rebeca no es el Juan de Chloe. Claramente. Porque cuando tú dejas entrar a alguien, tú aceptas la muerte. Aceptas la muerte de lo que eras. Sí. Y entonces te adaptas. Es la única manera de vivir el amor. Aceptar que en el amor hay una muerte. Y por eso da miedo, ¿eh? Por eso la gente a día de hoy, los chavales jóvenes, y yo se lo recomendaría a mucho chaval joven que no sabe mirar. Bueno, yo creo que esa historia es que estoy en contra de ese discurso, la juventud. Precisamente la juventud, porque no es... La juventud hace lo que puede, lo que quiere. Porque el libro no es... Sí, pero un segundo. Precisamente porque el libro no es... no trata de ser pedagógico, ni trata de ser misionero. Creo que un chaval... Yo ahora voy a hablar con chavales. Me voy a grabar aquí. Y sí hay algo específico de esta juventud. Hay más miedo del que había
a nuestra juventud. Pero Pedro, a ver, es que es que estoy muy en contra de esa historia que estamos contándonos ahora mismo, de que la sociedad está no sé qué cuánto. O sea, la sociedad, la sociedad está bien. Los modos, por decirlo de alguna forma, responden al espíritu de los tiempos, a la tecnología, no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Pero lo que tú piensas ahora de los jóvenes, lo pensaba Juvenal de los jóvenes, hace 2000 años. Y en la Edad Media, seguramente el vizconde de Sigüenza estaba con el cura del pueblo y decía, es que mis hijos ya no sé tal. Entonces, esa discusión sobre la juventud, ¿sabes? Lo dicen los viejos, los mayores, porque creemos que son diferentes. Y somos viejos. Pero ya sé que somos viejos, pero los jóvenes no son diferentes. Pero un segundo, pero comprándote eso de 100 a 100, ¿cuál es la responsabilidad del mayor? Relatar las permanencias de la humanidad. Eso. Entonces, es que es así. O sea, ¿por qué? Porque tú ya no lo puedes vivir. Ejemplificar de alguna forma. Pero entonces, escucha, como precisamente a mí hay relatos ejemplificadores que me aterran. ¿Por qué? Porque parten del juicio, parten de no voy a reconocer en el otro lo que me ha dado de bueno, o sea, creo que, yo te lo digo con total, o sea, si no lo diría, o sea, creo que es un buen libro en términos de lo poco que vale a mi criterio de literatura, a efecto, oye, y tenemos conocidos y amigos que escriben sobre otro tipo de experiencias. Si yo le quisiera decir a alguien que está pasando por un determinado momento, le diría, mira, coge este libro y léetelo, que te va a venir muy bien. Bueno, yo tengo que decirte respecto a eso, que hablando largamente con mi editora, con Eva Serrano, sobre el tema, hice una entrevista en la que dije, hombre, yo creo que es un libro que va a interesar sobre todo a una gente de una edad tal y cual. Y ella me dijo, no, estás confundido, es un libro que debería interesar a gente más joven, sobre todo, sí, que entienda primero que sus padres no han aparecido aquí como de repente le han soltado en un paquete de Amazon y ha salido así hecho un señor y tal y cual, sino que todos hemos pasado por las cosas que ellos están pasando y luego que hay, o sea, que de nuevo, esto no aquí la no singularidad. Claro, pero no estoy contando aquí nada. En el último descubrimiento en radiofrecuencia, no, estoy contando cosas universales. Una cosa es la originalidad, que es una enfermedad mental, y otra cosa es la singularidad, que es mi punto de vista sobre el universal humano, cómo yo lo vivo. Hay una cosa que es la originalidad, que es una estupidez, y hay otra cosa que tiene un tremendo valor. ¿Por qué? Porque la gente, para pensarse a sí misma, y yo sí creo, vamos, le doy toda la razón a Eva. Oye, tío, hay un déficit de este tipo de historias en general. O sea, en general, en la tele, en la música. Bueno, si centramos en esto, yo te voy a decir lo que sí que hay una diferencia, si me permito yo ser tan vanidoso como para decir esto. Este libro que yo he escrito se ha escrito muchas veces por mujeres últimamente. Claro. Entonces, la única diferencia que hay es que yo cuento lo que piensa un hombre que además es un hombre sin deconstruir. O sea, todavía estoy en un estado más primitivo. Con los huevos colgando. Sí, básicamente. ¿Qué tal? Y creo que esa es la parte valiente y lo que tiene de valor, si tiene algún valor, ¿no? Creo que es eso, que cuento las cosas como, o sea, yo tengo una sensibilidad concreta que la utilizo, no me la guardo, no estoy ahí como, ay, Dios mío, es que hay que ser muy duro y no tal y cual. No, yo cuento aquí cuando lloro, cuando me cabreo y cuando engaño a mi novia también lo cuento, ¿no? Pero creo que eso... El relato, perdona, yo te cuento, hay una historia que cuentas con una cena... ¿Cuál de ellas? ¿Dónde? En la que luego tienes que volver a casa humillado, ¿no? Sí, sí, horrible. No. Eso es mentira, nunca me ha pasado, pero... Bueno, sí, pero a mí sí me pasó. Pero te puede pasar una cosa parecida. No me pasó exactamente eso, pero me pasó que una exnovia mía se fue a ver a un profesor famoso, conocido, porque tenían una cena no sé qué, no durmió en casa, y cuando volvió tuvo una conversación conmigo de, bueno, tal, no sé qué, lo siento, tal. Y yo estaba humillado. Tuvo que confesar. La pobre confesó. Bueno, yo me enfadé como un mono, y luego tú hablas de un proceso de reconstrucción de la relación muy verídico, muy real. Entonces, y que no pasa nada. O sea, lo llamativo es que... Si te refieres a la infidelidad concretamente, que no pasa nada. Como sujeto pasivo. Por supuesto, ni como activo, no pasa nada, claro que no pasa nada. Ahora, cuesta perdonar y hay que hacerse con los mandos de eso, que no es tan simple. Ahora, te digo una cosa... el ego masculino. Bueno, no, el femenino. O sea, esto me hace mucha gracia porque, no sé si alguien está viendo esto, pero casi todo el mundo es infiel, que lo sepáis. Mira, o sea,
O sea, Juan... No, pero es que es la realidad. Me hace mucha gracia porque si tú vas a una sala y dices... Pero ¿vas a hablar sobre la infidelidad femenina? Porque yo hablo de toda... es que, bueno, yo no me meto en un salá porque esto es la realidad. Lo que pasa es que ocurre lo siguiente, que hay ese estigma, que es un estigma que me parece bien, es social y tiene una razón de ser, no sé cuál, pero la tiene. Pero tú pones en una sala a 50 hombres y mujeres y preguntas, ¿quién conoce a alguien cercano que haya sido infiel a su pareja? 100% de manos, ¿vale? Ahora, solo los hombres. ¿Cuántos de vosotros habéis sido infiel a vuestras parejas? No, 20. Y si dices a las mujeres, 3. Porque hay un estigma social. Ahora, ¿creéis de verdad que de esas miles de personas que conocéis todos que han sido infieles son distintas que vosotros? No, sois vosotros. Otra cosa que no queréis decirlo, pero la realidad es esa. Entonces, existen excepciones, claro, como todo en la vida, pero eso ocurre. Y esa reconstrucción post-infidelidad, porque por cierto, hay que ser un poco bobo para ser infiel una noche a alguien y contárselo a tu pareja porque eso le vas a causar daño, pero bueno, es otra historia. O eso vives en la pareja abierta, esa que también hablo un poco de ella, que es un mundo jodido, pero se puede hacer. O te haces la idea que eso te va a ocurrir o estás hundido. Yo creo que muchas veces la modernidad ofrece cargo oculto, ¿no? Voy a evitar el dolor porque no tengo una pareja cerrada, sino que la tengo abierta. Bueno, es una forma... Y tú dices, perdón, vas a tener mucho no más vas a evitar el dolor. Great pains await. O sea, sí. No, pero es como, mira, quieres exorcizar, quieres vivir en un mundo sin dolor, y un mundo sin dolor solo es conseguible en un mundo sin amor. Si hay amor, hay dolor. A ver, la pareja abierta es que creo que es un tema que podemos hablar mucho y yo no estoy diciendo que esté a favor, creo que es un tema... ¿Pero qué a favor y en contra? Que la gente haga lo que le bueno, favor quiera, pero que es un tema que viene de otros sitios. No es de la minimización del dolor, sino la maximización de las posibilidades y del placer, ¿eh? Es otra cosa. Lo que pasa es que tiene un precio muy caro que pagar, muy, muy, muy caro. Pero vamos, es una discusión un poco distinta. Creo que evitar el dolor y la culpa, evitar mirarte a ti mismo y entender quién eres, esa es la idea de... No, es que yo soy... Y entonces yo te digo, ¿estás seguro que a tu pareja no le duele eso que está pasando? Estás por poner la mano en el fuego. ¿Quién comenzó con la idea esta de la pareja abierta? ¿Tú o ella? Digo, no, en unos casos era él, en otros casos era ella, pero tú me estás diciendo de verdad que esa pareja en igualdad está aguantando que no las cojas, que no la elijas, que no la mires como lo primero y lo último que amas en el día. Y entonces yo te digo, la maximización de las posibilidades, por supuesto. Y entonces en España siempre ha existido una triple vía de compensar la diferencia entre la combinación del deseo sexual masculino y el femenino. La infidelidad femenina tiene otras características. En el hombre es porno, masturbación, prostitución y la infidelidad con los cuernos. Esas eran las 3 vías tradicionales. Sigue siendo la misma, ¿no? Y la masturbación, perdón, es que no comenté que la masturbación que es una forma de infidelidad. Bueno, digo que es un poco ante la asimetría del deseo sexual. Pues que yo tampoco me creo así, joder, tío. Yo, en mi experiencia bastante actualizada, es que no hay esa es mentira. Es un constructo, tío. Hay más sublimación. Pues no sé qué decirte, macho. Es posible que con 20 años los chicos salir como monos, pero las chicas también, joder. Yo tengo hijos, ¿sabes? Lo veo. Sí. Y yo trato con gente, tío, y yo no veo que haya esa cosa, ¿eh? O sea, me parece que es una historia que nos contamos y que está muy bien y tal y cual. Y efectivamente el deseo femenino y el masculino es diferente. Sí, ahora es menor. Yo creo que no. Es una manera de proteger la intimidad de la mujer, porque la intimidad de la mujer se siente, ella se autopercibe más en riesgo. Sí, eso te lo compro, pero es una cosa social. ¿Qué es social. Bueno, vale, será social. ¿Y qué? No, es que podemos educar... Es que cuando tienes que el deseo no es social, el deseo es personal. Sí, pero lo que digo es que esa manera de tratar la intimidad de la mujer de una manera más ficticia... Pero es que es ficticia, como es ficticia... Bueno, joder, que es ficticio todo. Y que yo sea padre es ficticio. O sea, No, hay cosas... Vamos a ver. Hay cosas que son convenciones.
Y hay convenciones que sirven a un ¿Y que propósito. sean convenciones significa que sean malas? No digo que sean malas, digo que son convenciones. Que simplemente cumplen una función. cumplen funciones sociales. No responden muchas veces, el fenómeno subyacente no es necesariamente lo que la convención te cuenta. Entonces, te veo... No. Entonces, creo que eso que tú estás diciendo ahora mismo pues es parte de una convención que, en mi opinión, que puede estar equivocado, por supuesto, no responde a la realidad. No responde, o sea, la convención en nuestra conversación sobre el deseo femenino y el deseo masculino es convencional y no responde a la realidad vital, biológica, incluso lo que pasa por debajo de la convención. O sea, cuando vas a la habitación del hotel... Pero joder, me cago en 10, Juan. ¿Qué hay más necesario que una convención precisamente para no exponer? Es que yo creo que la gente tiene que entender que la función de la convención es la pacificación vital de la gente. ¿Tú crees que las sociedades evolucionan? Sí. Pues muy bien, pues esto es una de esas cosas. Vamos a ver, yo creo que la moral sexual y la moral romántica, incluso si quieres, tiene ciclos y van tal, en hay épocas que son más permisivas, otras que son menos, no sé qué, no sé cuántos. No estamos en un ciclo, estamos terminando un ciclo particularmente permisivo, terminándolo. Sí, hemos tenido un pico ahí en el occidente cristiano hasta los años 80, 90, hasta que todo lo bueno se acabó, que fue la caída del muro de Berlín. Hasta las Torres Gemelas. El Zenit fue en los 2000. 2001, las Torres Gemelas. Y luego todo para abajo. Entonces, da la vuelta y estamos yendo a una época de mayor puritanismo, más... Bueno, ya la hemos pasado, ¿eh? O sea, no, estamos entrando en ella, pero bueno. Vale. Es una opinión, igual me confundo. Ojalá. No, pero yo lo que creo es que lo que vamos a redescubrir es que lo declarado no coincide con lo ejecutado. Por supuesto, pero bueno, eso es claramente. Y entonces, que no había mayor mundo alternativo que la sociedad victoriana. Y entonces vamos a ir a recuperar formas y maneras públicas más convencionales y la gente va a seguir sabiendo que en el Rocío la gente... follan todos. Eso. Follan todos con todos. Y creo que la gente va a descubrir que esa convención... Va a descubrir, no hay nada descubierto, eso es Vox Populi, o sea, que ¿por qué vas al Rocío? No por la fe que me impide asaltar la valla. Ya, hombre, tú quieres ponerte ciego de gambas y de fino y luego darte una vuelta por las marismas, claro. Con el caballo ahí. El caballo es muy incómodo, follar a caballo es muy incómodo, te lo digo. Entonces, y la gente va a volver a reencontrarse con una sensibilidad quizá un poco más... Bueno, habrá gente que diga, no, es que esto es una opresión intolerable y tal. Y me gustaría preguntar, ¿pero tú crees que Antonio Gala ha pasado un solo día de su vida reprimido? No, ¿Con qué? ¿Con qué? Pocos. O sea, ¿con qué? No, pero bueno, hay una represión social, yo a eso voy. O sea, que en el dormitorio pasan muchas cosas, siempre han pasado. Luego es en la calle, es la conversación. Y yo creo que sí que hay unos cambios, y los cambios son la libertad para poder contar las cosas. Otra cosa es que luego se obre y que la legislación vigente, o que luego aparezca que resulta que cuando por fin el imán Mohamed II sea el alcalde de Madrid, dentro de 15 o 20 años, se prohíban las pruebas, las demostraciones de afecto de la calle. Vale, fenomenal. Pero luego se van a la pensión y, ¿sabes? Y pasa lo que te... Y ahí acometen el acto. Y pasa lo que pasa entre los cuerpos. Sí. Oye, la última que te quiero preguntar... bueno, primero que... La primera, sí. ¿de qué punto hay a ti? ¿Te ha gustado el libro? Pero si te lo he dicho. Ya, pero ahora quiero decirlo delante de la cámara. ¿Te ha gustado? Pero si te lo he dicho. Bueno, pues dilo otra vez. ¿Y por qué? Por dos condiciones, una externa y una interna, ¿vale? Digo, por no detenerme mucho en tal. La externa, que ya te la he contado, porque no me he encontrado representado o sea, creo que el amor masculino, que sí está en C.S. Lewis, que sí está en Chesterton, que sí está en un montón, que incluso Jack London, o sea, digo, Stephen King, o sea, que yo me he encontrado millones... David Trueba, cuando escribe Cuatro amigos, chico, yo digo lo que pienso, no digo que lo que piense tenga razón o sea algo sensato. Que sí. Stephen King habla de Maine y es capaz de trasladarte a ese mundo del... Bueno, él inventa el nuevo gótico americano, o sea, porque lo saca de sí mismo y entonces es verdadero. No digo que sea real,
Bueno, es real De la porque es misma una manera historia que te Lawrence de llega Arabia es- realmente. Sí, sí. de la misma manera que Lawrence de Arabia es verdadero, pero no es real. Pero es verdadero. Y creo que en términos de expresión, con lo que a día de hoy se está contando como narrativas en el espacio público, a mí me ha hecho bien leerlo. Es decir, por contraposición. Luego, en términos de libro, internamente, me parece que está bien escrito, que es divertido, que tiene... Claro, esto te va a joder. La carta de tu madre sigue viviendo rent-free en mi puta cabeza. Las cartas de mi madre están bien escritas. Las has escrito Claro, yo. es que, claro, o sea, la noción de la carta de la madre, ¿no? De como un emisario que viene, o sea, que viene a decirte las verdades del barqueo desde otro punto de vista generacional y desde otro género, desde la madre con el hijo, es muy estético. O sea, es muy bonito, ¿no? Que todo el mundo en momentos de locura y en momentos de desesperación pues necesita esas grietas de realidad, se llame Pita, se llame Carta de la Madre, se llame la compasión de una persona que de repente aparece en tu casa y te dice la verdad. Y creo que esos son... Creo que muchas veces esa literatura esperanzada... Yo siempre he leído literatura esperanzada. Y es una literatura esperanzada. De un tío improbablemente esperanzado. Es decir, no, es que... Claro, es lo que te digo, yo estoy un poco ya hasta el gorro de cínico. O sea, o de cosas que son mentira y son fake, o de cínicos que te dicen que el amor no existe. Y es como, no, oye, perdona, mira. O sea, yo puedo tener la mirada, puedo tener la percepción, y al mismo tiempo puedo decirte que el amor existe. Y es un libro que afirma que el amor existe. Total. Ya, pero es que no es una cuestión menor hoy, ¿eh? Para mí. Y más desde el punto de vista de un hombre. Así que nada. Muy bien. ¿Te ha parecido bien? Me ha parecido estupendo. Pues bienvenido a esta cosa. Gracias.